la transducción. Es un proceso en el que se convierte una forma de energía o información en otra forma que puede ser procesada por el sistema nervioso, y en términos generales se refiere a la transformación de un estímulo físico, químico o eléctrico en una señal eléctrica del sistema nervioso. Puede interpretarse en el proceso de traducción comienzo con la detención de estímulos por los receptores sensoriales que se encuentran en las diferentes partes del cuerpo, como la piel, los oídos, los ojos, la lengua. Estos receptores pueden responder a diferentes tipos de estímulos, como la luz, el sonido, la presión, la temperatura y los productos químicos. Una vez que el receptor ha detectado el estímulo, se produce una serie de cambios bioquímicos y eléctricos que se convierten en la información del estímulo, en la señal eléctrica que se transmite al sistema nervioso. Esta señal eléctrica se transmite a través de las neuronas, que se comunican entre sí mediante la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. La traducción puede ser un proceso complejo y específico para cada tipo de receptor sensorial. Por ejemplo, en la traducción visual, los receptores sensoriales de la retina, conos y bastones convierten la energía en luz. Esta señal eléctrica que se transmite al cerebro a través del nervio óptico. En la traducción auditiva, los receptores sensoriales del oído interno, células ciliadas, convierten la energía del sonido en señales eléctricas que se transmiten al cerebro a través del nervio óptico. En resumen, la transducción es un proceso esencial para la percepción sensorial y el procesamiento de información en el sistema nervioso. La capacidad de los receptores sensoriales para convertir diferentes tipos de estímulos en señales eléctricas permite al cerebro interpretar el mundo que nos rodea y responder de manera adecuada a los cambios en el entorno. El procesamiento subcortical es un conjunto de procesos neurobiológicos que ocurren a nivel del tronco cerebral y los ganglios basales, que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Estos procesos subcorticales son críticos para la percepción sensorial, la regulación del comportamiento y la atención, y están involucrados en la mayoría de funciones cognitivas y emocionales. El tronco cerebral es una estructura compleja que consta de varias regiones, cada una de las cuales tiene funciones específicas. Por ejemplo, el bulbo raquídeo es responsable de la respiración, la regulación del ritmo cardíaco, mientras que la protuberancia es importante para la coordinación de movimientos y sensación de dolor. El mesencelo es una región importante para la percepción sensorial, la atención y la regulación del estado de ánimo, y conviene estructurar como colículo superior e inferior y la sustancia negra. Los ganglios basales son un grupo de núcleos subcorticales que están involucrados en la regulación del movimiento y la atención. Estos núcleos incluyen el núcleo caudado, hipotálamo, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra compacta. Los ganglios basales están conectados con una corteza cerebral a través del circuito neuronal complejos que involucran múltiples áreas corticales y subcorticales. El procesamiento subcortical es una esencia para la percepción sensorial, ya que los estímulos sensoriales que ingresan al cuerpo se procesan primero en el tronco cerebral antes de ser transmitidos a la corteza cerebral para una mayor interpretación. Además, los procesos subcorticales están involucrados en la regulación de la atención y el comportamiento,
y son importantes para la planificación y ejecución de movimientos precisos y coordinados. Los procesos subcorticales también están implicados en el aprendizaje y la memoria. Por ejemplo, la sustancia negra y los ganglios basales están involucrados en la formación de hábitos y en la adquisición de habilidades, mientras que en la protuberancia el cerebro están implicados en el aprendizaje y la adaptación de los movimientos. En resumen, el proceso subcortical es un conjunto de procesos neurobióticos críticos que ocurren a nivel del tronco cerebral y los ganglios basales. Estos procesos son esenciales para la percepción sensorial, la regulación del comportamiento y la atención, y están involucrados en una amplia gama de funciones cognitivas y emocionales. Corteza cerebral y procesamiento cerebral. La corteza cerebral es la capa externa y altamente desarrollada del cerebro, que cubre la mayor parte de la superficie y es responsable de procesar la información sensorial cognitiva compleja, y es el principal centro de procesamiento cerebral en los humanos. La corteza cerebral está dividida en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital. Cada lóbulo tiene funciones específicas, pero todos trabajan juntos en la integración de la información sensorial y en la ejecución de tareas cognitivas complejas. El lóbulo frontal es responsable del pensamiento abstracto, la planificación, la toma de decisiones, el razonamiento y la atención selectiva. También es la región responsable de la producción del lenguaje hablado y escrito. El lóbulo parietal está involucrado en la percepción espacial, la orientación y el procesamiento de la información sensorial táctil. Es la región responsable de la integración de la información sensorial de diferentes modalidades. El lóbulo temporal es responsable del pensamiento auditivo y la percepción visual de objetos y rostros. También está involucrado en la memoria y el procesamiento del lenguaje. El lóbulo occipital es responsable del procesamiento visual, incluida la percepción, la forma, el color y el movimiento. El proceso cerebral es el conjunto de procesos cognitivos que ocurren en el cerebro, incluyendo la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento y la toma de decisiones. Estos procesos son controlados por la actividad de las redes neuronales en la corteza cerebral. El procesamiento cerebral comienza con la detención de estímulos sensoriales por los receptores sensoriales periféricos, como los ojos, los oídos, la piel, la información sensorial que transmite a través de las vías nerviosas al cerebro, donde es procesada las diferentes regiones de la corteza cerebral. El procesamiento cerebral implica una serie de procesos cognitivos complejos, como la atención selectiva, la discriminación perceptual, la categorización, la memoria y la toma de decisiones. Estos procesos implican la integración de información sensorial de diferentes modalidades y la activación de redes neuronales específicas en la corteza cerebral. En resumen, la corteza cerebral y el procesamiento cerebral son fundamentales para la percepción y el procesamiento de información en el cerebro humano. Agnosias.
Las agnosias son trastornos neurológicos que afectan la capacidad de una persona para reconocer y comprender estímulos sensoriales, como imágenes, sonidos, olores, sabores o sensaciones táctiles. Estas dificultades se deben a una disfunción en el área del cerebro que procesa la información sensorial. Existen diferentes tipos de agnosia, dependiendo del tipo de estímulo sensorial que se vea afectado. Algunas de ellas son las agnosias visual. Es una incapacidad para reconocer objetos, personas, colores, formas a través de la vista. Aunque la función visual en sí misma puede estar intacta, hay diferentes tipos de agnosias visual, como la agnosia visual asociativa, la agnosia visual para los rostros o las agnosias visual para los objetos en movimiento. La agnosia auditiva. La agnosia auditiva es un trastorno en que la persona es incapaz de reconocer sonidos y palabras habladas. Aunque la audición pueda estar intacta, las personas con agnosia auditiva pueden tener dificultades para distinguir diferentes tonos, para distinguir también palabras o frases comunes. La agnosia táctil. La agnosia táctil es un trastorno en que la persona es incapaz de reconocer objetos a través de los sentidos. Con agnosia táctil puede tener dificultad para identificar objetos por su forma, textura, tamaño e incluso puede sentirlos físicamente diferentes. La agnosia olfativa. Esta implica la incapacidad de reconocer olores, aunque el sentido del olfato pueda estar intacto. La gustativa. Esta agnosia implica la incapacidad de reconocer sabores, aunque el sentido del gusto pueda estar intacto. Existen muchos otros tipos de agnosias, incluyendo divisiones menores dentro de una agnosia general. Es importante tener en cuenta que las agnosias pueden presentarse de forma aislada o en combinación con otras dificultades neurológicas. Además, el tratamiento de las agnosias puede variar según la causa subyacente y el tipo de agnosia en cuestión. En conclusión general, podemos decir que los temas tratados son muy importantes dentro del campo del estudio de neuropsicología. Para la psicología educativa, esto nos lleva a conocer muchos trastornos que pueden tener nuestros niños en su desarrollo. Gracias.